2,5 kilómetros de la costa de San Francisco, emerge de las aguas heladas la prisión más infame de la historia de Estados Unidos. Alcatraz, La Roca, el lugar diseñado para romper a los hombres que ninguna otra prisión podía contener. Durante 29 años, albergó a los criminales más peligrosos de su época, desde Al Capone hasta Machine Gun Kelly. La seguridad no eran solo los muros, eran las aguas gélidas, las corrientes traicioneras que rodeaban la isla y la leyenda urbana de los tiburones. Se decía que era inescapable, hasta que, en 1962, 3 hombres decidieron desafiar lo imposible con el plan de fuga más ingenioso jamás concebido. El cerebro de la operación era Frank Morris, un criminal con un coeficiente intelectual superior a la media. Obsesionado con encontrar una debilidad en los muros, reclutó a los hermanos John y Clarence Anglin, 2 ladrones de bancos conocidos por su habilidad física y su lealtad. Juntos, formaron el equipo perfecto. Su plan no requería armas, sino paciencia. Usaron cucharas robadas del comedor, monedas afiladas y un motor de aspiradora robado para fabricar un taladro casero. Durante meses, trabajaron en turnos. Cada noche, mientras uno vigilaba, los otros rascaban el hormigón corroído por la sal alrededor de las rejillas de ventilación. Para ocultar su trabajo y ganar tiempo, crearon el señuelo definitivo: cabezas falsas hechas de papel higiénico, jabón y pelo real sacado de la barbería. Detrás de las celdas había un pasillo de servicios no vigilado, un laberinto de tuberías y oscuridad que se convirtió en su taller secreto. Aquí, ocultos de las miradas de los guardias, montaron una fábrica clandestina, pero necesitaban materiales, y la clave estaba en la ropa. Robaron más de 50 impermeables de goma de la época de la Segunda Guerra Mundial. Ese material sería su salvación. Sabían que el pegamento no bastaría para las aguas heladas, necesitaban soldar la goma, así que improvisaron un proceso de vulcanización. Usaron las tuberías de vapor caliente del pasillo para prensar las costuras, fundiendo la goma y creando sellos herméticos indestructibles. El resultado fue una balsa de casi 2 metros de ancho por 4 de largo. Pero, ¿cómo la inflarían? Morris robó una concertina, un pequeño acordeón, y lo modificó para que funcionara como un fuelle. También fabricaron remos de madera contrachapada y chalecos salvavidas cosidos a mano. Estaban construyendo un kit de supervivencia completo bajo las narices del FBI, pero la balsa era inútil si no podían sacarla al techo. Tuvieron que forzar los remaches del ventilador del tejado, creando una tapa falsa que parecía sólida desde fuera. Para mayo de 1962, todo estaba listo. Solo faltaba esperar la marea y la oscuridad adecuadas. La fecha elegida fue el 11 de junio de 1962. Esta investigación solo es posible gracias a tu apoyo. Si te está atrapando la historia, deja un like y comparte este expediente. El mayor desafío no era acabar, sino actuar con normalidad. Cualquier mirada nerviosa o cambio de rutina podía alertar a los guardias. Aprovechaban la hora de la música para trabajar. Morris tocaba su acordeón fuerte y desafinado para ocultar el sonido del rascado en las paredes. Las cabezas falsas eran obras de arte macabras. Usaron pintura del taller de mantenimiento y pegaron pelo real que barrían del suelo de la barbería de la prisión. Estudiaron las mareas como marineros. Sabían que salir con marea alta significaba ser arrastrados hacia el Pacífico para morir. Necesitaban el momento exacto. Había un cuarto hombre, Allen West. Él ayudó a planearlo todo, pero cometió un error de cálculo con el cemento de su rejilla. Se estaba quedando atrás. La noche del 11 de junio, las luces se apagaron a las 9:30 de la noche como siempre. Fue el último recuento en el que los verían. Colocaron las cabezas en las almohadas, abultaron las mantas con ropa y se deslizaron por los agujeros que habían tardado 6 meses en cavar. West no pudo salir a tiempo. Los otros 3, Morris y los hermanos Anglin, treparon 9 metros por las tuberías de fontanería hasta el techo del bloque de celdas. Empujaron el ventilador del techo que ya habían cortado previamente. El aire salado y frío de la bahía les golpeó la cara, pero aún no eran libres. Tuvieron que cruzar 30 metros de tejado bajo la lluvia, evitando los reflectores de las torres de vigilancia. Se deslizaron por una tubería de desagüe de la cocina, 15 metros hacia abajo, hasta tocar el suelo de la isla. El sonido de las olas era ensordecedor. Al llegar al suelo, se encontraron en la zona de la muerte. Tuvieron que arrastrarse por el barro,
esquivando los reflectores de la torre de vigilancia número 1. Llegaron a la orilla nordeste de la isla, un punto ciego para los guardias. Allí desenrollaron su obra maestra, la balsa de impermeables. Era el momento de la verdad. Si una sola costura fallaba, morirían de hipotermia en minutos. Conectaron la concertina modificada a la válvula. El sonido del viento y las olas enmascaraba el ruido del inflado. Todo iba bien. Turnándose frenéticamente, bombearon aire dentro de la estructura. Poco a poco, el montón de goma se convirtió en un bote de casi 2 metros de ancho. Se pusieron sus chalecos salvavidas caseros. Eran toscos, pero funcionales. A las 10 de la noche empujaron la balsa al agua. El Pacífico estaba helado, a unos 10 grados de temperatura. Subieron a bordo. Remaron hacia la oscuridad, apuntando hacia la isla de Los Ángeles, a 3 kilómetros de distancia. La niebla los envolvió. En cuestión de minutos, la prisión de Alcatraz desapareció a sus espaldas. Habían escapado. Y esa fue la última vez que alguien vio a Frank Morris y a los hermanos Anglin. A las 7:15 de la mañana sonó la sirena del recuento. El guardia P.J. Madigan se detuvo frente a la celda de Morris. El prisionero no se movía. Al no responder, empujó la almohada con su porra. La cabeza rodó por el suelo y se partió en dos. Era papel y jabón. El caos estalló. La alarma general sonó por primera vez en la historia de la prisión bajo ese alcaide. «Tenemos una fuga», gritaron por los radios. Al revisar las celdas, encontraron los agujeros. Habían agrandado las rejillas de 15 por 25 centímetros. Se lanzó la mayor búsqueda humana en la historia del norte de California. Helicópteros, barcos de la Guardia Costera y cientos de soldados peinaron la bahía. Durante las primeras 24 horas no encontraron nada. Ni la balsa, ni los remos, ni los cuerpos. Era como si se hubieran evaporado. Pero días después, el mar empezó a devolver pistas. Cerca de la isla Ángel, encontraron uno de los remos de madera tallada a mano. Luego, encontraron un paquete impermeable flotando. Dentro había fotos familiares y contactos pertenecientes a los hermanos Anglin. Nadie abandona sus recuerdos si planea sobrevivir, ¿no? El FBI concluyó que la balsa falló. Según sus cálculos de las corrientes, los hombres habrían sido arrastrados hacia el Océano Pacífico para ahogarse por hipotermia. Oficialmente, el caso se cerró con la presunción de muerte. Dijeron que el mar frío se los tragó. El golpe a la reputación de La Roca fue letal. Menos de un año después de la fuga, el 21 de marzo de 1963, Alcatraz cerró sus puertas para siempre. La prisión inescapable había sido vencida. Pero sin cuerpos no hay certeza. Y 50 años después, aparecieron pruebas que hicieron temblar la versión oficial. El expediente juntó polvo durante décadas, pero la familia Anglin nunca creyó que murieran. Cada año recibían tarjetas de Navidad firmadas por John y Clarence, enviadas sin remitente. Y un detalle escalofriante. En el funeral de la madre de los Anglin, aparecieron 2 extraños hombres altos vestidos de negro que desaparecieron antes de que terminara la ceremonia. Pero la prueba más explosiva llegó en 2015. Una foto, supuestamente tomada en Brasil en 1975, mostraba a 2 hombres en una granja. Analistas forenses modernos escanearon la estructura facial de los hombres en la foto. La distancia entre los ojos, la frente, las orejas, todo coincidía con los hermanos Anglin. ¿Es posible que lograran llegar a la orilla, robaran un coche y condujeran hasta Sudamérica para vivir como granjeros el resto de sus vidas? El misterio dio un último giro en 2013. La policía de San Francisco recibió una carta escrita a mano que heló la sangre de los agentes. La carta comenzaba diciendo: «Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962. Sí, todos sobrevivimos esa noche, pero por poco». El autor afirmaba tener 83 años y estar muriendo de cáncer. Ofrecía un trato. Si anunciaban en televisión que solo iría a la cárcel un año y recibiría tratamiento médico, diría dónde estaba. El FBI analizó la carta buscando huellas dactilares y ADN, pero los resultados fueron inconcluyentes. Nadie aceptó el trato. Hoy, Alcatraz es solo una atracción turística, pero en las noches frías, los guardias juran que aún se siente la presencia de los que nunca debieron salir. Oficialmente, murieron ahogados, pero los cuerpos nunca aparecieron, y en el mundo del crimen, si no hay cuerpo, no hay muerte. Quizás ahora mismo, un anciano en Brasil sonríe al recordar
cómo burló a la nación más poderosa del mundo con una cuchara y un impermeable. ¿Crees que la carta de 2013 era real o una broma cruel? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te gustó este expediente, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.